Radio Ancon y nuestras frecuencias. No sé si me estás escuchando, Alex. Sí, te ¿Me estás escucho alto y escuchando? claro. Ok, vamos a continuar mientras que hacemos el cambio acá con nuestro siguiente invitado aquí en Radio Ancon. Gracias. Nuestro siguiente invitado de hoy es socio a cargo del Departamento de Bienes Raíces de Sucre, Arias y Reyes. Su nombre es David Sucre Levy y nos va a hablar el día de hoy acerca del foro que está organizando IPANDETEC de privacidad y protección de datos, un tema muy importante hoy en día, sobre todo donde tenemos todos estos temas de identidad digital, de la protección de nuestros datos, de el bien y el daño que puede hacer un manejo de la información privada de de los individuos y donde tiene que contrastarse contra el acceso a la información que como ciudadanos tenemos que tener también para poder tener mayor transparencia y mejor gestión de los asuntos públicos. Buenos días, David. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿En qué consiste este foro de privacidad y protección de datos y qué objetivos tiene en cuanto a la educación del público, de los académicos, de los profesionales acerca de este tema? Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista y un saludo a toda tu audiencia, que sé que es muy grande aquí en Panamá. Nada, y Pandete, como siempre, estamos en búsqueda de esa educación, de ese continuo eh, dar de conocimiento, sobre todo en el tema de tecnología y derechos, que realmente todos los días van cambiando, ¿no? Y Panamá hace escasos años, aunque ya existía constitucionalmente y existía otras leyes, emitió su nueva reglamentación o modernizó sus reglamentaciones en temas de privacidad y protección de datos. Y Pandetec es parte de estas organizaciones internacionales en la cual regularmente se hace un foro de privacidad y de protección de datos en Centroamérica, y este es el sexto y este año le tocó a Panamá, y precisamente en esta continua educación hemos creado este foro que va a ser el 20 de septiembre en el Centro Empresarial de Capital Bank, que nos ha prestado su salón. No sé si has ido, pero es bastante cómodo. Y nada, los objetivos que buscamos es precisamente, ya hay personas que han expuesto su caso ante la ANTAI en temas de protección de datos, hacer una evaluación de qué ha pasado con la ley, la reglamentación, qué tipo de sanciones se han puesto, qué tipo de sanciones no se han puesto, qué hay que mejorar, porque ya, lógicamente, con los años corriendo, tú puedes ir viendo que hay que hacer unas mejoras en temas de prensa, por ejemplo, en temas de los edificios, tal vez temas que no se tomaron en consideración en su momento, pero que hay que ir no solamente educando a los profesionales, sino también en un momento dar recomendaciones a las autoridades para que vayamos mejorando la ley y haciendo que la misma sea no sobreregular, pero tampoco dejar que se afecten los derechos de los particulares, sobre todo en un derecho de protección de datos, que es un derecho constitucional al final del día, ¿no? Ahora, hablando del derecho, por ejemplo, al tema, el tema del derecho a la privacidad que tenemos, ¿qué tú crees que ha mejorado en la situación de los derechos a la privacidad en nuestro país a raíz de la implementación, la reglamentación de estas leyes? Y en tu opinión, ¿qué hace falta mejorar principalmente en este sentido? Mira, y aquí voy a hablar por mi experiencia. Yo, además de abogado de bienes raíces, como dijiste, realmente soy más abogado de nuevas tecnologías. Ujú. Y me ha tocado ver en estos años muchas empresas ya implementando, y no solamente por cumplir con la ley, de verdad los siento preocupados, uno por la información que ya manejaban de sus clientes, cómo actualizarla y cómo regularla o cómo tenerla según acorde a lo que establecía la ley. Y he visto millones de casos. Eh, Igual he visto, yo soy también director de un medio, por ejemplo, y me ha tocado ver personas que piden cosas que no están dentro de la ley. Eh, Gente, he visto, bueno, hubo una reclamación de alguien por una publicación en un medio digital, que después de pedir el medio digital fue sancionado y después pidió la reconciliación, y entiendo que la reconciliación vino a favor del medio digital. Ya hay temas que hay que ir regulando. No puedes, digo, por ejemplo, el derecho de la privacidad es un tema, y el derecho de protección de datos, pero el derecho de la libre prensa y de la libre expresión es otro,
Y son dos derechos constitucionales muy interesantes para los que estudiamos derecho, que a un momento se golpean, pero uno es un derecho colectivo y otro es un derecho individual y hay que ver cuál debe primar, ¿no? No solamente irnos a la ley, sino irnos un poquito más allá, ¿no? Y nada, eso es lo que estamos. Hay muchos temas de mejorar, te lo digo yo por lo que he vivido en el tema de prensa, me parece que hay que mejorarlo un poquito y también explicarle a la gente que sí y que no, ¿no? Mucha gente también pide, oye, soy una compañía y mis datos personales. No, tú eres una compañía, eso no es un dato personal, eso es una empresa, un dato de una empresa. El dato de los accionistas sí, porque eso sí es una persona. Y nada, es una ley que sí tiene algunos vacíos, más que vacíos, tiene líneas muy grises y hay que mejorarlos. El tema de los PH, por ejemplo, hubo una reclamación de alguien que le tomaron la foto a su cédula y yo entiendo que la persona esté preocupada qué van a hacer con su cédula, puede ser mal utilizada después, pero tampoco veo un edificio poniendo su protocolo de privacidad de datos antes de que tú entras para que tú lo lees. Es muy difícil, o sea, hay que ser práctico, la ley tiene que ser práctica, tiene que poder ser utilizada para defender los derechos, ¿no? Y nada, esos son el tipo de cosas que vamos encontrando día a día y que se pueden ir mejorando y que hay que pensar cómo mejorarlas, nada más, ¿no? Interesante. Ahora, yo puedo hablar personalmente, sin dar mucho detalle, de algunos casos que tienen que ver con lo que mencionas, el tema de la libertad de prensa, los medios versus el derecho a la privacidad del ser humano. Y he visto casos, por ejemplo, de personas que han sido mencionadas en la prensa como de pronto que han participado en una situación incómoda, que luego al hacerse las investigaciones del caso, se determina que esa persona efectivamente no tuvo nada que ver con el asunto. Sin embargo, si tú haces una petición, por ejemplo, para que retiren ese tipo de contenido o hagan correcciones o lo que fuera, he visto casos personalmente donde hay una demora, hay una falta de atención o incluso cuando se recurre a las autoridades que competen en este sentido, no se cumplen los requisitos de una respuesta en un tiempo adecuado o no se hacen las acciones que se tienen que hacer para poder resolver estas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para, primero, tratar de lograr ejercer nuestro derecho precisamente a la preservación de nuestra honra, nuestra privacidad, etcétera? ¿Y qué debemos exigirles a las autoridades para que cumplan con las disposiciones legales que existen, no solo por la ley de protección de datos, sino como tú mencionaste, que constitucionalmente y legalmente ya existen y poder pues recuperar nuestra privacidad cuando ha sido violentada de esa manera? Déjame hablarte de una, y más que te voy a hablar con experiencia. Si es un medio responsable, que así deberían ser todos, lo primero que tú debes hacer es, una noticia que te afecta, es decirle al medio, oye, medio, sacaste la noticia, hay una actualización, porque realmente lo que estás haciendo es una actualización, oye, salí inocente. Cuando fue la noticia no eras inocente, ¿no? Tal vez no había sido juzgado, eras indicado tal vez, ¿no? Pues, estoy dando como un ejemplo lo que estoy pensando. Pero si ya después salió un fallo que te libera, tú le debes poder pedir al medio que lo actualice. Ojo, el medio también tiene que hacer su investigación para ver que el fallo sea cierto, que realmente se actualizó, tiene que estudiar el fallo y hacer la actualización. Sobre todo en Internet, ¿no? Que es donde queda el rastro de la noticia, realmente, ¿no? En otros países hay algo que se llama el derecho al olvido, que después de 5 años tienes que borrar la noticia. En Panamá no hay eso, yo no creo en eso, yo en lo personal, no estoy hablando aquí como Ipandetec, yo en lo personal no creo en el derecho al olvido, yo creo que tenemos derecho a saber las noticias y es parte de la historia del país ese tipo de noticias, ¿no? Pero primero tienes que ir al medio a pedir la corrección o a pedir porque siempre tienes el derecho a réplica, eso es otra ley, pero también tienes derecho a réplica. Primero vas al medio y después, si el medio no cumple, entonces si es un tema de protección de datos, vas al ANTAI, si es un tema de honra, entonces puedes ir entonces a los tribunales mismos del país. Creo que se nos fue Alex. Disculpa, es que tenía el mute porque tengo un vecino haciendo bulla. Quería comentarte que
sí es interesante cómo la ley pues ha mejorado la situación, ha permitido que los usuarios puedan ejercer su derecho de esta manera, pero también creo que mucho de esto tiene que ver con la educación del usuario, de no ponerse en una situación donde sus derechos puedan ser violentados tan fácilmente. O sea, no se la tenemos que poner tan fácil a aquellos que están haciendo daño de esa manera. No le estoy echando la culpa a la víctima, todo lo contrario, estoy reconociendo que lamentablemente pues todos los usuarios nos hemos visto de alguna manera u otra afectados por esta situación. Sin embargo, creo en que mientras la ley se pone al día, lo mejor que podemos hacer es educarnos al respecto. No sé si tú estuviste anuente de que en días pasados hubo un envío masivo de correo y de WhatsApp a los usuarios de una empresa mixta diciendo usted debe X cantidad de plata y le vamos a suspender sus privilegios como usuario de los servicios que nosotros proveemos y váyase a este enlace a hacer su pago y etcétera. Y lo curioso de este envío masivo es que fue dirigido, o sea, no fue un envío masivo a ver quién cae, sino don fulano de tal, con cédula tal, con un vehículo con la placa número tal y tal, usted debe dinero, etcétera, etcétera. Y lamentablemente yo estoy seguro que alguna que otra persona habrá podido caer. Lo que no me cae, lo que no me queda claro, y era una de las cosas que conversaba con nuestra amiga Lía Hernández, es hasta dónde llega la potestad de la ley para no solo sancionar a estas empresas, sino para que el costo de estas sanciones no lo pasen como parte del cobro de su producto o su servicio al usuario final que es el afectado. O sea, básicamente si una empresa tiene una sanción, ponte que le ponemos $1 de multa, que no agarre y suba sus precios para recuperar ese dólar y las cosas siguen tal y cual como seguían estando, por un lado. Y por el otro, si la institución que por descuido deja públicamente la información, como ya ha pasado con algunas instituciones, en cuanto a que se pierda la información, que llegue a manos que no debe llegar. Si la sanción dice, bueno, vamos a cerrar esta empresa o le quitamos el derecho de utilizar esa información a esa empresa, si es una empresa del Estado que necesita esa información para poder funcionar donde quedamos, o sea, queda peor el remedio que la enfermedad. No sé cuál es tu opinión al respecto. El caso en particular no lo conozco, pero después con mucho gusto nos tomamos un café y me lo cuentas para evaluarlo precisamente. Pero te pongo uno fácil. Aquí la persona que se jubila al día siguiente recibe su correo de 10.000 financieras pidiéndole un préstamo. ¿Cómo se enteran? Estoy seguro que tiene que haber una fuga de alguna forma en la caja de seguro social que está dando esa información a la financiera y las financieras mal que la están, voy a decirlo como es, comprándola, porque además estoy seguro que no es de gratis, y utilizándola para hacer esa propaganda. Y lógicamente eso la ley lo prohíbe y yo espero y siempre he dicho que la primera sanción por donde debió agarrar la ANTAI fue por ese lado más que por el lado del edificio, de los medios, etcétera, etcétera, porque yo creo que ahí tenía una fácil y que realmente nos está afectando a muchas personas. Bueno, yo no, porque todavía no soy jubilado, pero algún día cuando llegue, si hay seguro todavía, estoy seguro que me podría afectar ese tipo de cosas, ¿no? Que están mal utilizando la información que de alguna forma, de alguna razón captan. Ojo, no significa que porque captan tus datos, por ejemplo, cuando me meto a un club de mercancía, no la puedan vender. Los términos y condiciones debe decir para qué están captando tus datos y tú tienes que leer esos términos y condiciones y ver que no digan que ellos lo pueden traspasar a terceros, que no lo pueden vender o que no lo pueden usar para mercadeo. Ellos tienen que avisarte para qué están usando el dato que están recolectando. No pueden pedir datos de más tampoco para lo que lo están pidiendo y tú debes aceptarlo. Al final del día tú también debes que dar una aceptación. Yo siempre he hecho este dicho que no es mío, no sé de quién es, pero es muy bueno que cuando el producto es gratis, el producto eres tú al final del día, ¿no? Y eso pasa mucho en Facebook cuando tú ves a la gente que estás leyendo y ves que Ring Juan de los Palotes, mi aura es color verde, según que me metí en este website y me dijo eso. O sea, ahí lo que fuiste fue a meter tus datos y a regalarlos para que los usen para otra cosa.
Pues estoy seguro que no leíste ni siquiera el protocolo de privacidad para ver que tu aura era verde, ¿no? Nada, perdimos de nuevo a Alex. Disculpa. Sí, tenemos ahí a Alex peleando por el micrófono. Todavía Sí, está el hombre Ah, cortando la grama. sí, lo que pasa es que está el vecino haciendo bulla. Como te decía, sí, y es interesante porque no solamente le estás dando datos personales obvios, tipo quién eres, qué te gusta, etcétera, sino un pocotón de otros datos relacionados, qué equipo estás usando, desde dónde lo estás haciendo, etcétera, que incluso pueden ser más complicados a la hora de poderte hacer daño de diferentes formas. Y lo que dices del tema del seguro es verídico. Tú dices que al día siguiente yo he visto casos de que la persona metió sus papeles en la mañana y en la tarde ya estaban llamando para ofrecerle préstamo. Y se ve el uso indiscriminado de esa información cuando estamos hablando de una persona que no solamente es una persona que le ha ido muy bien en la vida, sino que no necesita préstamo de ninguna clase. O sea, están simplemente tomando esa información a lo loco sí, y es un tema bien peligroso porque se puede prestar para muchas otras cosas. Hemos visto casos, por lo menos en otros países, no sé si se está dando en Panamá, donde con esa información abren cuentas, piden préstamo y le dañan la vida a la gente de esa manera. Así que es un tema súper, súper delicado. bueno, el robo de identidad son cosas serias. Ha pasado en Panamá incluso, y siempre son serios. No he visto muchos casos, o no me ha tocado verlos como abogado, pero sí he visto más de uno en los medios, y eso siempre es súper peligroso porque te cambian la vida, nada. Y yo siempre he dicho, Hollywood venía advirtiéndolo desde hace mucho tiempo. Hay una película de Sandra Bullock, creo que es, The o de Net. una de esas, Ujú. Dinner, exactamente. Ey, eso es películas como del 2010, yo creo, nos venía advirtiendo y pasa, realmente ha pasado. No es una locura ni nada lejos, está pasando. Eh, Regularmente es alguien como por Europa, bien lejos de acá, pero aún así pasa y hay que Parece tener mucho mentira, cuidado. pero la película La Red de Sandra Bullock es de 1995, imagínate. A alguien tiramos la cédula, imagínate, y que Sí, sí. 2010, Imagínate, pero sí, es un tema 5 años muy menos. importante y de verdad que estoy muy agradecido con Ipandetec, con todo el equipo que siempre está picando por delante de todas estas cosas, educando y brindando toda esta información y todos estos recursos a las personas naturales, a las empresas, a la academia, al gobierno, o sea, colaborando de todas las maneras posibles para tratar de echar hacia adelante todo este tema. Guillermo, ¿tú querías contribuir? Sí, sí, nada más que no, para decirte que, bueno, sí, ustedes tiraron la cédula, yo no recuerdo esa película, yo soy mucho más joven que ustedes. Y, pero sí les tengo que decir que yo creo que y lo hemos hablado aquí varias veces, esa utilización de bases de datos en el entorno público yo creo que ya en este momento es afectando a muchos, porque nadie quiere a la mañana de que se jubiló, que en la tarde lo esté molestando ni uno, no uno, hasta tres y cuatro financieras. Entonces, Claro, si se está denunciando tanto, ustedes en IPANDETEC lo están denunciando tanto, nosotros acá en los medios de comunicación lo estamos denunciando. Yo ya me he cansado de ver las miles de denuncias que ha hecho Alex Newman sobre esto. Es increíble que nadie esté tomando cartas en el asunto a pesar de que hay una legislación avanzada sobre el tema. Entonces, ojalá, y será que vamos a tener que seguir insistiendo porque eso nos deja mal en los rankings internacionales al final. Así es. nos deja mal como sociedad, la verdad. Nos Correcto. deja mal como sociedad. Hay un caso muy famoso en Panamá, ojo, porque no es solamente que la empresa me está robando. Aquí hubo un caso que sí estuvo en las redes de alguien que tomó los datos de alguien en una empresa cuando estaba sacando su cédula, perdón, su licencia, y utilizó los datos para llamar a la persona para invitarla a salir. O sea, no, estoy seguro que el dueño de la empresa esa o el gerente no sabía realmente que iban a usar, mal utilizar los datos, y de una vez puso la sanción cuando se enteraron, pero también hay que permear esta información no solamente a los dueños, sino a todos los panameños, a todos los colaboradores dentro de las empresas,
para que entienda que los datos es un derecho constitucional y que se deben proteger y que no se pueden malutilizar, y que si tú conoces sobre un dato dentro de la empresa, tu obligación de tenerlo confidencial es de por vida. Eso, Así aunque es. termine la relación con el cliente, aunque tú te hayas ido de tu trabajo y ahora trabajas en otro lado, tienes que seguir manteniendo esa privacidad sobre el dato que llegaste a conocer por la razón de tu trabajo, ¿no? Y también hay que hacer, yo creo que hay que hacer porque también la diversidad de datos que replican información o que duplican información también contribuye a eso, porque entonces no puede darle un tracking, no le puede dar un seguimiento a qué base de datos es la que tiene la filtración. Por ejemplo, les doy el caso de la base de datos que utiliza la AIG, o no sé quién está detrás, para el tema del Internet para todos. Yo el otro día iba a pegarme, no me había pegado a la red, iba a pegarme a la red allá donde está el obelisco en la Plaza de Francia, y me quedé viendo la cantidad de información que me pide, y yo me quedé pensando, pero con que yo ponga mi cédula y tomen ellos la del Tribunal Electoral, tiene todos los detalles que necesitan de mi información, salvo la ubicación, que también la pueden tomar de mi celular, si me la piden. Entonces, yo me quedé pensando, bueno, pero ¿por qué tenemos que armar otra base de datos para esto? Claro, quizás en el momento que se hizo no se pensó, no, las personas que estaban no se llevaban bien con los otros, pero yo creo que la multiplicidad de bases de datos que se están creando con información duplicada no ayuda tampoco a darle un seguimiento a que este tipo de informaciones se estén regando por ahí y que estén así perjudicando a muchísimos usuarios en Panamá. Creo que se nos fue David. Sí, se nos fue. Ah, bueno. Pero Se le igual, acabó, un tema muy interesante se le acabó la transmisión de Interconsa. puede ser, puede ser. Lo Pero hice. no, definitivamente un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta de la protección de datos, y vamos a estar muy pendientes de lo que está haciendo IPANDETEC con este foro de privacidad y de protección de datos próximamente. Yo tengo aquí... Ahí está de vuelta. Ah, ya está de vuelta. Sí. Pues sí, iba a comentar que el Foro de Privacidad y Protección de Datos Centroamérica 2022 de IPANDETEC es este 20 de septiembre en el Centro Empresarial y Cultural Capital Bank, piso 12. También va a estar Y calle disponible 50. online. Exacto. Y va a En calle estar, 56. correcto, y va a estar disponible en ipandetec.org/VI foro, o sea, sexto foro. Ya saben, ipandetec.org. Pueden buscar más información para asistir, ya sea presencial o virtualmente, a este foro. David, ¿alguna última información que quieras brindar? Que ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Sí, nada más decirles, digo, el costo porque lógicamente en Pandetec necesitamos seguir viviendo y seguir haciendo estudios y seguir poder ayudándolos en este tipo de eventos, y que traemos incluso gente de afuera muchas veces. Nada, es $50 si no eres miembro, $30 si eres miembro de IPANDETEC, que igual los invitamos a ser miembros, y $20 si eres un estudiante en licenciatura, ¿no? Así que los invitamos, este 20 de septiembre es en la mañana, vamos a tener una muy buena conversa como la que hemos tenido aquí, y cuando me fui, porque apreté el botón equivocado y le pido disculpas, nada más quería decirle, no hay razón para porque te dé internet gratis, te pidan los datos. Cualquiera va a meter un datos loco y lo que tiene es una base de datos que no funciona para nada. Pero bueno, nada más quería dejar eso porque lo había dejado en el final. Y nuevamente invitarlos al foro, por favor, este 20 de septiembre. Los esperamos a todos. Créanme que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias. Guillermo, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. No, y te agradezco efusivamente por haber echado para adelante el programa de hoy. Tú sabes que este programa lo escuchas muchísimo, así que ahí me ayudaste un poco con a devolverle el rating perdido a la gente, porque tuvimos problemas temprano. Ahora te lo cuento para que pongas en tu lista negra al proveedor que te voy a decir. Y, bueno, ya acá nuestros amigos resolvieron. Pero bueno, nada, nos hablamos el próximo miércoles, ¿te parece? Dale, pues, nos vemos entonces. Saludos. Muchas gracias. Gracias Alex por todo. Newman, Comida Digital, aquí en la mañana Ancon por Radio.